Muy buenas noches, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Hay muchas necesidades, pero estoy convencido que la mayor necesidad de cada uno de nosotros es conocer a Dios, quién es Dios. Y probablemente tú estés aquí creyendo que es casualidad. Yo creo que Dios te ha traído aquí con el propósito de que escuches su palabra. Hay una porción que llama mi atención siempre que la leo y dice lo siguiente el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, y dice lo siguiente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Algún día tú y yo vamos a morir. Podría ser el día de hoy, o podría ser mañana, o podría ser en 10 años. Es algo que tú y yo no vamos a evitar. De una u otra manera vamos a partir de este mundo. Y la Biblia dice que en el momento que alguien muere, inmediatamente hay un juicio. ¿Cuál es el problema de este juicio, mis amados? Que todos somos pecadores. Ahora, dice aquí en este pasaje que hay alguien que no conoció pecado. Mas sin embargo, uno puede decir, bueno, creo que los que estamos aquí alguna vez hemos pecado, probablemente hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado, hemos engañado, hemos adulterado, hemos odiado, y la realidad es que somos pecadores. Y la Biblia dice, mis amados, que la paga del pecado merece la muerte. Todos los que estamos en este lugar hemos pecado de una u otra manera, aún los más pequeños. De hecho, el pecado original que tenemos desde el vientre de nuestra madre es el que nos acusa y nos condena delante de Dios. Pero este pasaje llama mi atención porque dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios? Que hay una persona que nunca conoció pecado. De hecho, dice la Biblia que Cristo hace 2000 años vino. De hecho, estamos en el año 2026. 2025, llegando al 2026 después de Cristo. Probablemente tú digas, yo no creo en Cristo, yo no creo en Él, es más, ni en Dios creo. Pero la Biblia dice, mis amados, que Cristo ahora mismo, en el año 2025, Él es rey y está sentado en su trono. Probablemente nunca lo habéis escuchado, pero para que Él llegara a estar sentado en su trono, Él tenía que venir a esta tierra hace 2000 años, nacer en Belén, en un pesebre, a vivir una vida perfecta y morir en la cruz. Y tú dirás, ¿para qué hizo Cristo eso? Pues porque Él quiso. Pero la Biblia dice que era la única manera de que tú y yo pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Probablemente tú has creído que no eres tan malo como personas que están en la cárcel o personas que están escapando de la autoridad, pero la realidad es que todos somos pecadores. De una u otra manera hemos pecado. Aún si por cada pecado que yo mencionara, nuestra cara se pusiera de color rojo o azul, creo que nos pondríamos todos del mismo color. ¿Cuál es el problema de esto, mis amados? Que Dios odia el pecado. ¿Y de qué manera puedo darme cuenta que Dios odia el pecado? Mirando la cruz o haciendo memoria de lo que pasó en la cruz. Porque dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, Él tuvo que experimentar toda la ira de Dios. Probablemente tú dices, bueno, pero Cristo vino a la tierra y Él ya pagó por todos los pecadores. Mas sin embargo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a ponernos a cuentas con Él hoy. ¿Por qué, mis amados? Porque al momento de morir, tú serás juzgado por Dios mismo por lo malo que hiciste. ¿Y cuál es el problema? Que probablemente hicimos cosas buenas, todos, pero no serán pesadas en balanza. ¿Quién hizo más cosas buenas y quién hizo más cosas malas? Y hay un pasaje en el Salmo 22 que es un anuncio de lo que Cristo iba a experimentar en la cruz, y dice lo siguiente el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿quién es el que experimentó este abandono? Cristo en la cruz. Él experimentó al momento de ser colocados nuestros pecados en Él, Él experimentó el abandono o el desamparo de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ahora, dice aquí, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, probablemente tú dices, bueno, yo le he pedido a Dios, le he rogado y Él no me escucha. Te tengo dos noticias. La Biblia dice, mis amados, que en este mundo todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por nuestra manera de vivir. Ahora, la Biblia sí dice
que Cristo es el Hijo amado de Dios en el cual Dios se complació y que la única manera de que Dios nos reciba como hijos y nos adopte es a través de Cristo. Te tengo una mala noticia. Dice la Biblia que aun si tú has dicho una mentira, eres un hijo del diablo. Yo no podría decirte que eres un hijo de Dios. Probablemente tú has creído porque toda la gente cree que es hija de Dios al venir a la tierra. Somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores. Ahora, dice aquí en una del Salmo 22, dice en la parte del versículo 3, sin embargo, tú eres santo. Ahora, la Biblia dice que Dios es santo, que Él no puede habitar con hombres de labios y de mente y de pecados. No puede convivir con nosotros porque somos pecadores. Ahora, la única manera en la cual Dios puede recibirnos como hijos es a través de Cristo. Y es por eso que el pasaje que te leía dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, Él fue molido por nuestros pecados para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios. ¿De qué manera tú y yo nos acercamos a Dios? Únicamente a través de Cristo. Porque la Biblia dice, mis amados, que solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, vean lo que Cristo experimenta en la cruz cuando Él estaba muriendo. Él dice, pero yo soy gusano y no hombre. Cristo experimentó como si fuera un gusano en una cruz porque Él estaba recibiendo nuestro castigo para que ahora nosotros, que realmente merecíamos ser pisoteados como un gusano, Dios nos recibiera. Ahora, ¿de qué manera entonces Dios me recibe? Únicamente a través de aquel que no conoció pecado, y ese es Cristo. Y este pasaje dice, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y la única manera en que tú y yo seamos declarados justos perfectamente es a través de la justicia perfecta de Cristo. Es por eso que Cristo viene y al morir en la cruz, Él dice unas palabras: Padre, consumado es. ¿Recuerdan? Acabé la obra. Ya no hay más sacrificio. Y la Biblia dice, mis amados, que en el momento que Cristo murió en la cruz, Dios quedó satisfecho. Ya no hay más necesidad de que tú y yo hagamos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo, que nunca conoció pecado, que aún fue tentado por el mismo diablo, Él al morir en la cruz toma nuestros pecados, recibe la ira de Dios. Él experimenta ser como un gusano muriendo en esa cruz para que ahora tú y yo podamos ser declarados justos a través de la justicia perfecta de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer tú y yo antes de morir? La Biblia es clara. La Biblia dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo Dios me perdona? Si he sido un terrible padre, una madre terrible, un amigo no sincero, he robado, he codiciado, a través de la justicia de Cristo. Es por eso que este pasaje dice que lo hizo pecado por nosotros. Y cuando Cristo estaba en la cruz, mis amados, tenemos la idea de que Jesús quedó con sangre en la cabeza, en las manos y en los pies, pero la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. No fue ciertos golpes, lo escupieron, no. Él quedaba al margen de que no parecía una persona, parecía un pedazo de carne colgado en una cruz por nuestros pecados. ¿Para qué dice el pasaje? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Probablemente toda tu vida has vivido una vida terrible, una vida en desenfreno, una vida en la cual has sido un hijo desobediente, un hombre o una mujer que ha engañado terriblemente, pero Dios en esta noche está llamándote. De hecho, mis amados, la Biblia dice que Dios nos recibe como estamos. No necesitas limpiar tus pecados y acercarte a Dios. Dios quiere que te acerques con todo y tus pecados y le confieses a Él tus pecados. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Dios a través de aquel que no conoció pecado, Él nos perdona y nos limpia. Ahora, probablemente tú digas, bueno, yo moriré en 100 años o en 40 o en 20. Mis amados, podría ser esta misma noche. ¿Cuál es el problema? Que al momento de morir en ese juicio, si Cristo, mis amados, no es nuestro abogado, Cristo será nuestro juez. Y es por eso que ahora dice la Biblia que Jesús está sentado. No sé si alguna vez habían oído esa imagen, que Jesús, después de que resucitó, se sentó. ¿Saben por qué está sentado? Porque Él ya terminó la obra. Pero ¿saben qué va a suceder cuando Jesús se ponga de pie? Él viene a juzgar, ¿qué? Vivos y muertos. Pero ahora está sentado. ¿Y qué está haciendo Jesús ahorita a las 10 de la noche? Él está intercediendo por nosotros.
Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos, a que tú y yo confesemos cada una de nuestras faltas. De hecho, hay un salmo también aquí en los salmos que me gusta mucho. Y el Salmo 51 dice lo siguiente. Y quiero que si usted tiene alguna Biblia, cuando llegue a casa lo pueda leer. Y ese salmo sea como para meditar en qué tan grave es el pecado. Dice este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios es un Dios piadoso y misericordioso. Conforme a lo inmenso de tu compasión, escuchen esto, borra mis transgresiones, mis pecados. ¿Y cómo es que Dios va a borrar mis pecados? Y son muchos, porque Dios aplastó a su Hijo en la cruz para que ahora nuestros pecados fueran pagados y cobrados a alguien más. Es por eso que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es por eso que Cristo vino a esta tierra para nacer y vivir y morir y ahora reconciliarnos con Dios. Y este salmo me encanta porque dice lo siguiente: lávame por completo de mi maldad. ¿De qué manera Dios me lava de mis pecados? No es en agua, mis amados, no es con cloro, no es con jabón, es con la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre de Cristo fue derramada, dice la Biblia, una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Si tú creías que tú tienes que agradar a Dios haciendo sacrificios, haciendo cosas que Dios pedía, bueno, quiero darte una buena noticia. Cristo ya hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Él ya dejó satisfecho al Padre, y es por eso que cuando Cristo muere, al tercer día resucita. Y una de las razones por las que Cristo resucitó es porque su sacrificio fue aprobado delante de Dios. Y es por eso que ahora tú y yo podemos decirle esto: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mis pecados. Ahora, ¿de qué manera? A través de Cristo. Y luego dice el versículo 3, porque yo reconozco mis pecados y mi pecado está siempre delante de mí. Este salmo lo escribe David. ¿Saben qué había hecho David? David había tomado una mujer que no era su mujer, era una mujer que era mujer de un soldado de él, había abusado de ella, había mandado matar a su marido, y a pesar de eso, él sabía que era un pecador. Y David dice: Dios, perdóname, lávame mis pecados, límpiame de mi maldad. Probablemente tú no seas un violador o un asesino, pero aún si has mentido o has robado, has engañado o has odiado a alguien en tu corazón, estás en la misma condición que estaba David. Que necesitas que Dios te lave por completo de tu maldad. Ahora David dice algo en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, ¿de qué manera te das cuenta tú y yo que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios? No que Dios Padre tenga ojos, pero la Biblia dice que sus ojos están sobre justos e injustos. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que probablemente tú no crees que eres un pecador tan terrible, pero la Biblia dice que aún no hay justo ni aún uno. No hay quien entiende y no hay quien busque a Dios. Y es por eso que Cristo viene. Es por eso que Cristo viene a esta tierra, para buscar a los hombres y mujeres que han pecado. Él no vino a buscar personas que no pecaron. Él no vino a buscar gente santa, gente limpia. Él vino por lo vil y lo menospreciado. Y dice la Biblia que aún una prostituta, un borracho, un ladrón, un adúltero, un homosexual, aún alguien que diga, bueno, yo he odiado, he matado, he hecho cosas terribles, un secuestrador, aún si hubiera alguien entre nosotros, Dios lo perdona. ¿Qué tiene que hacer? Confesar a él sus pecados, reconocer que ha hecho lo malo contra Dios. Ahora, dice aquí este salmo, de manera que eres justo. ¿Y saben por qué Dios es justo? Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Probablemente tú digas, bueno, yo me arrepiento al final de mi vida. Yo recuerdo que en la cruz había 2 ladrones y uno al final se arrepintió. Mis amados, podríamos morir de un infarto al corazón ahora mismo y no tendríamos la oportunidad de arrepentirnos. Y es por eso que Dios está esperándote. Es por eso que aún en medio de la enfermedad tú puedes decir, ¿y por qué? Si Dios es bueno y si Dios es amor, ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué las personas mueren? Por el pecado. La paga del pecado merece la muerte, pero para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios, para hacer un sacrificio que tú y yo no podíamos hacer. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado y que Cristo ha hecho un solo sacrificio y que Él ahora está sentado, que no necesitas hacer sacrificios porque los sacrificios de Dios son un corazón contrito y humillado. Y dice la Biblia que Él no desprecia a todo aquel que tiene un corazón arrepentido.
¿Qué es el arrepentimiento, mis amados? Saber que estamos en problemas con Dios. La Biblia declara algo y dice que el ser humano está camino al infierno. Probablemente tú digas, bueno, yo no voy al infierno, yo moriré y ahí se terminará todo. Te tengo una mala noticia. Al morir, si no crees en Cristo, vas a abrir los ojos en el infierno. Ahora, vas camino al infierno porque eres pecador como yo. ¿Qué tienes que hacer? Dar media vuelta y saber que Cristo en la cruz pagó tus pecados únicamente. No tienes que hacer sacrificios, no tienes que dar dinero, no tienes que hacer nada más que dar media vuelta, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios que te perdone y que te salve. ¿Y en dónde lo debo hacer? Ahí donde estás. ¿Podrías irte a caminar y confesar a Dios tus pecados? Y dice la Biblia, mis amados, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Probablemente tengas consecuencias de tu pecado. Probablemente si adulteraste o engañaste o robaste, tengas consecuencias aquí con tu familia, en tu trabajo, no lo sé. Pero lo mejor que puedes hacer es confesar a Dios tus pecados, apartarte de ellos y reconocer que Cristo ya hizo todo para que tú y yo pudiéramos ser declarados justos. Ahora, dice este salmo, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, eso quiere decir que todos tenemos esa mancha del pecado original. ¿Cómo se quita ese pecado? Únicamente a través de aquel que no conoció pecado, de Cristo. Es por eso que este pasaje que te leía dice lo siguiente: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo un injusto o una injusta o alguien que ha mentido o robado puede ser declarado justo delante de Dios? Por la justicia perfecta de Cristo nada más. ¿Qué tienes que hacer? Reconcíliate con Dios. Pídele que te salve. Él es un Dios misericordioso. La Biblia dice que Dios ha extendido su mano, que Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos y Él nos recibe. Él no está esperando a que tú vayas a Él y Él te va a dar una patada y te va a decir no te quiero. No, Él está como el padre con el hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? El hijo pródigo pide dinero, se va lejos, malgasta su dinero, termina trabajando cuidando cerdos y al final regresa. Y el padre lo estaba esperando y el padre corre y lo abraza y le da un vestido nuevo, una vestimenta nueva. Eso es lo que hace Dios cuando tú te arrepientes. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que Dios entonces más pide? Arrepiéntete y cree en Cristo. Eso es el evangelio. Probablemente la palabra evangelio la has oído muchas veces. El evangelio del día de hoy. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. No es cosa del otro mundo, no es algo nuevo, sino es algo que Cristo ya hizo. Y Cristo, mis amados, dice la Biblia que Él está sentado a la derecha del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Así que, mis amados, no esperemos más. El día de hoy podríamos morir. Es más, ahorita mismo no necesitamos llegar a los 100 años para morir. Mas el problema de la muerte, mis amados, es que en el momento que tú y yo muramos habrá un juicio. Y el único que puede defenderte ahora mismo es Cristo. No necesitas esperar a pecar más o a hacer cosas más terribles. Porque la Biblia dice, mis amados, que Cristo ya hizo un sacrificio. Y Él está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y a que todos aquellos pecadores se arrepientan y crean en Él. De hecho, dice un pasaje en la Biblia, en Isaías: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Ahora, ¿de qué manera puedo yo mirar al Señor? Únicamente por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, mis amados, no endurezcamos nuestro corazón. Probablemente tú creas, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice el profeta Isaías. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mirar a Cristo, que ya está sentado vivo. Mis amados, Cristo no está en una cruz. Cristo no está en una tumba. Cristo no está en un pesebre como lo queremos ver ahora en diciembre. Él está vivo, sentado, de 30 y tantos años su cuerpo, y Él está intercediendo por nosotros los pecadores. Y Él está esperando, mis amados, a que hombres y mujeres, pequeños y grandes, se acerquen a Dios a través de Él. Únicamente. Él no nos rechaza, Él nos recibe. Él dice a la Biblia, mis amados, que Jesús dice que vayan a Él todos aquellos que estén cansados y cargados. ¿Y saben a qué se refiere esto? A cansados y cansados de pecar. Cargados y cansados de pecar. Tú te has dado cuenta que mentir es cansado, robar es cansado, engañar es cansado, hablar mal es cansado. Y dice Jesús, vengan a mí. Él nos está esperando, mis amados, para recibirnos.
Él ya hizo el sacrificio. Él no quiere dinero, no necesita nada de nosotros más que nos arrepintamos y creamos. Y dice la Biblia, mis amados, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice la palabra también que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Nadie, mis amados. Ahora, quiero terminar con un pasaje que en esta semana estaba meditando un poco. Y dice Hebreos 10 lo siguiente, escuchen esto. Dice lo siguiente, y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando tú confiesas tus pecados a alguien, probablemente le confiesas tus pecados a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o si eres hijo a tus padres, probablemente tú tienes la idea que esos pecados que te confesaron pues los vas a guardar, pero la Biblia dice, mis amados, que Dios toma nuestros pecados y los lanza a lo profundo del mar. ¿Cómo lo hizo? Porque Cristo pagó. Cuando Cristo paga, el Señor Jesucristo ya aplacó la ira de Dios, y cuando tú confiesas tus pecados, Dios te dice, eres declarado justo. Ya no necesitas hacer sacrificios. Ahora, mis amados, dice este pasaje, y nunca más me acordaré de sus pecados. Probablemente tú le has confesado tu pecado a alguien y esa persona te dice, bueno, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Dios no es como nosotros. Él es un Dios que cuando tú le confiesas algo, Él te perdona. Y Él no te lo dice, no te lo echa en cara. Oye, ¿te acuerdas que mentiste, que robaste, que engañaste, que maldeciste a alguien? Él no te está recordando. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese pecado. Ahora, mis amados, dice lo siguiente en el versículo 37 de Hebreos 10. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora escuchen esto. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá. Cristo, mis amados, la primera vez vino a salvar. La segunda vez que Jesús venga, dice que viene a juzgar. Y dice la Biblia que dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Así que, mis amados, no tardemos más. No esperemos más para que decir, bueno, puedo pecar el día de mañana y pasado mañana y al cabo Dios me perdona. Y es cierto, aun si tú pecaras esta noche, Dios te perdona, porque ese es un atributo de Dios. Con maestría y doctorado, delgado y de piel blanca, Juanchito, favor de comunicarte a la... Ahora, mis amados, el que ha de venir vendrá, no tardará. Así que, mis amados, pongámonos a cuentas con Dios hoy. Ahí en el lugar donde estás, cierra tus ojos, pídele a Dios perdón por tus pecados. Ahora, probablemente te han dicho, bueno, abre tu corazón a Jesús, recíbelo en tu corazón. La Biblia no dice eso. La Biblia dice arrepiéntete y cree en Cristo. Únicamente. No tienes que dejar entrar a Jesús en tu corazón. Mis amados, somos pecadores, somos enemigos de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. No podemos abrirle el corazón a Dios. Él es el que nos cambia el corazón, dice la Biblia. Cambia el corazón de piedra, nos da un corazón de carne para que entendamos que estábamos muertos en pecados, y es por eso que toda nuestra vida vivimos de una manera terrible. Pero la Biblia también dice que al Dios darnos un corazón de carne, Él va a poner sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, y vamos a recordar día tras día el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasaría si mañana peco? Debo recordar el sacrificio de Cristo. Ahora, mis amados, esto no es una libertad para pecar. Uno dice, bueno, al cabo Cristo murió, le pido perdón, me arrepiento y creo. No, mis amados, es para reconocer que estábamos en problemas y que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Que la salvación es un regalo de Dios. A Cristo, mis amados, le costó cada gota de sangre. No sé si han visto a un animal desangrándose. Bueno, imagínense al Hijo de Dios colgado en una cruz, desangrándose por nuestros pecados. Y la Biblia dice, mis amados, que ese sacrificio fue perfecto, para que ahora tú y yo seamos declarados santos delante de Dios. Y uno dice, ¿cómo que voy a ser declarado santo? Sí, por la justicia perfecta de Cristo. Porque Cristo vivió la vida perfecta, murió en la cruz en nuestro lugar, recibió nuestro castigo, y ahora Él nos llama a pedirle perdón a Dios Padre, para que podamos ser aceptados delante de Dios. Así que, mis amados, el versículo que les leía, 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿cómo puedo yo, que he vivido una vida de pecado,
ser declarado justo a través de Cristo únicamente. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta. Dice la Biblia que la puerta está abierta. Habrá un momento donde se cierre, pero el día de hoy está abierta. La puerta es Cristo para entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios, mis amados, dice la Biblia que es para vivirlo desde ahora, no esperar a morir para vivir la vida eterna. Puedes empezar a experimentar el perdón de Dios desde hoy mismo, cuando confieses tu pecado y creas en Cristo. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna necesidad de orar o platicar, nos pueden decir. Dios los bendiga. Buena noche.